Aquí se ha quitado esa me dicen que no espinita, aplauda con el micrófono, voy a aplaudir flojito. Pero bueno, ahora vamos a lo que tenemos aquí en materia. Carmen, voy a pedirte que te pongas aquí al lado de Tachún 2, porque me voy con Tachún 1. Vale. Habíamos dicho que teníamos aquí un plato estrella Hay un plato superior. y lo vamos a desvelar como se merece. Cuando tú quieras. Así que 3, 2, 1, Tachún, haz Tachán y descubre lo que tienes. Fíjate, mira, no 1, ni 2, ni 3, ni 4. Bueno, 4 sí. 4 pucheros tremendos que ha preparado. ¿De qué, Tachún? Judías con oreja, costilla adobada y chorizo. Bueno, ahí es nada. Pero y más cosas, mira. Con consistencia pastosas, como dice Tachún, y con un ingrediente que te has olvidado. El ingrediente ese no se puede decir. El secreto. Hombre, claro, el secreto del cocinero. Bueno, tenemos aquí a estas dos personas, a tu hermano y a esta otra chica, que les vamos a servir ahí el plato para ver los ingredientes del primer plato. A ver, venga, vamos a acercarlo y vamos a servir una de las raciones que van a poder disfrutar a partir de las 8. Los ingredientes que he echado. El morro, el chorizo y ahora las judías aquí. Y ahora las judías al otro. Fíjate que estamos haciendo una gastronomía a la inversa. Hemos enseñado primero el plato preparado. Esto es el plato superior. Y ahora estamos enseñando los ingredientes. Bueno, Con este plato no te cuéntame quedas cómo con las has hambre, hecho, Tachún, a ver. Esto lo hicimos a remojo esta noche y luego he subido a las 3 de la tarde y le he echado el morro, La chamorro. el morro y la manocha que llevo yo. El choricico, la costilla adobada, la cebollica, el pimiento y luego Todo a fuego ligero. lento. Oye, Tachún, ¿y dónde encuentras estas herramientas? Alba, Las herramientas me las hace un amigo mío. Fíjate, a medida. Esta me Me las parece hace un un remo. amigo y estas las tenemos ya hace muchos años ya. con esta te puedes ir remando también por aquí. Por el Uy, esta pantano. palebró. Porque en el jalón ya. Y aquí hace falta, perdona Alba que no te escuche muy bien porque ahora mismo está el show de variedades que tenemos ahí a Rafael, hay un montón de artistas ahí metidos y se escucha esto todo un poco. Pero bueno, veíamos que también ha necesitado aquí potencia, bastante gas, ¿no? Hombre, claro, son 4 botellas de butano con las 4 ruedas para poder hacerlas. Las 4 ruedas. Claro. No hay peligro alguno pues está todo controlado en todo momento, ¿no? Esto está todo controlado. Y vemos que también tienes preparados los envases para Luego racionalizar, ¿no? Ahí todo. Luego tengo los boles y las cucharas y el pan cortado y luego el cafecico que le sale también, un café de puchero. Para que llegue para todo el mundo, incluso las barricas de pan tenemos Sí, sí. preparado, el vino también, si no Nos se lo, decías antes, David, si no más se lo de bebe 400 Carmen, ¿no? raciones, Yo ¿no? me lo bebo con gaseosa que está de puta madre. A ver, Hala. Alba, repíteme así. Más de dime, Alba, ¿qué me 400 decías? raciones, ¿no? Nos decías antes. Más de 400 raciones, ¿no, Me Tachún? vigila. 450. Tachún nunca se queda corto, ¿verdad? No, nunca en la vida. Mira, para mi puto que digo. Más vale que sobre, ¿no? Que falte, hombre. Que sí, falte. sí. Bueno, pues ahora sí, llega el momento de probar esa receta de Tachún. Vamos a ver si conseguimos una cuchara y nos despedimos con buen sabor de esta tarde. Llevamos aquí, desde que ha venido Tachún aquí a preparar la receta, y hemos disfrutado, la verdad, con su gente que se lo sabe pasar muy bien. Saben hacer de todo aquí en este pueblo, cocinar, y has visto que equilibrios también. Y Tachún, me voy a ir con buen sabor de boca. No sé dónde está el plato. Esto es un desbarajo. Oye, Ahí. David, yo no me Mira, pude las ir hasta judías, que acabé una ración entera, ¿eh? Así que te mando mucho ánimo. Venga, a tu salud, Alba, y a la de todo el público. Venga, Os dejamos por vosotros, disfrutando Tachún. de las fiestas de Munebrega. Esperamos volver a ver a Tachún por más pueblos. Gracias. Y les llevamos ahora hasta una peluquería muy diferente, donde los clientes son atendidos de manera exclusiva, podríamos decir, como nuestra compañera Cris. Hola. Hola, muy buenas tardes de nuevo, Alba. De forma exclusiva, enseguida os vamos a decir por qué, pero además yo creo que es una de las pocas peluquerías donde se preocupa mucho por el bienestar interior del cliente. Ahora te enseño por qué, pero tú imagínate que, como yo, habrás estado muchas veces en un lavacabezas de una peluquería, ¿verdad?, que además es donde, yo no sé si los hombres lo saben, pero es donde tomamos las decisiones importantes de cuánto te vas a cortar el pelo, de si solo te vas a cortar las puntas o vas a hacer un cambio de look. Y aquí lo puedes hacer de una forma relajante, porque ahora mismo te vamos a enseñar lo que estamos viendo y por eso decimos que es una peluquería diferente. Yo me voy poniendo en pie y aquí vemos esto que yo creo que podríamos llamarle una especie de altar budista, mi hermano José Manuel, que tiene un sentido, y el sentido es que el cliente se relaje. Se predisponga. Se predisponga a la relajación, porque además ahí estamos viendo ahora mismo incienso y me decía José Manuel, en estas épocas necesitamos mucho el incienso porque el incienso ayuda a relajar, Y ¿no? relaja. Y da mucha tranquilidad.
Esto decimos que es birmano, esta tenemos la zona birmania, la zona incluso de las ofrendas, unas manzanas, pero tenemos muchas más cosas, porque yo creo que José Manuel, has debido viajar mucho para tener todo lo que tenemos aquí, y ahí tenemos toda la parte de China, ¿no? Estamos viendo todos esos jarrones, esa zona que representaría. Eso representa la zona de la felicidad. Porque esos jarrones llevan la simbología de la felicidad, los signos azules, subrayados. Claro, lo importante, ¿eh? Ya llevamos 2 puntos a favor, que estemos relajados y felices. Y aquí tenemos otra zona, también de Birmania. Yo le hacía la broma a José Manuel hoy cuando hemos llegado, que yo le decía, esta es la zona de pagar, aquí también tenemos que estar relajados. También. ¿No? Hemos puesto ahí también... Claro, tenemos que estar relajados. Los precios no pueden estar excesivos en estos tiempos que corren. Bueno, incluso tenemos... Bueno, eso que tenemos ahí, ¿qué es, José Manuel? Es un baúl del Tíbet. Es un baúl del Tíbet, y esto que vemos aquí, esto es de León, aunque podría ser de otra zona de Egipto. Y yo quiero hablar un momento con la clienta, porque bueno, claro, los peluqueros es muy importante ver el resultado de su trabajo. Aquí tenemos a Marta, que la ha preparado José Manuel, porque además hay una cosa que no hemos dicho, y es que aquí José Manuel atiende cita previa de 1 en 1. Como pueden ver, así está siempre la peluquería. Exacto. Porque lo importante, que hay una frase de José Manuel, que el humanismo se riñe, como era José Manuel. La avaricia. Por eso hemos hecho ese tipo de servicio, exacto, ¿verdad? Personalizado. Bueno, y además yo quiero preguntar a la clienta si te has quedado contenta, Marta. Sí, me ha dejado muy bien, y además es eso, no te hace esperar nada y vienes aquí directamente. La clienta anterior no se retrasa ni nada, estás aquí, estás relajado y muy bien en tu aire. Bueno, pues yo ya creo que me voy a quedar, Alba, porque ya le he dicho a José Manuel que soy la clienta ideal, porque llevo el pelo un poco mal y encima estoy súper estresada. Así que voy a aprovechar, me voy a quedar aquí a ver si consigue hacerme un cambio de look. Pues no está mal, ¿verdad? Además que empiece con un masaje en la cabeza, que a todos nos gusta mucho. Gracias, Cristina. Y si antes veíamos el homenaje de la ciudad de Teruel a sus campeones del CAI Voleibol Teruel, vean ahora cómo hablar de este deporte en esta ciudad es hablar de un deporte mayoritario. En el Colegio Las Viñas llevan más de 30 años enseñando esta disciplina a los más pequeños. Mis compañeras están haciendo unos pases de juego continuo. Aquí en el Colegio de Las Viñas. Paula, ¿tú desde cuántos añitos estás jugando al voleibol? Desde 3º de primaria. ¿Y por qué te gusta el voleibol y no te gusta otro deporte como otras niñas, por ejemplo? Porque es juego en equipo, estoy con mis compañeras, jugamos, nos lo pasamos bien y hacemos viajes. Te vas de viajes, y además que aquí en Teruel el voleibol es algo importante, ¿no? Sí. Teniendo al CAI, que tenemos campeón de doblete. Nuria, muy buenas. Buenas. En Teruel decía, el voleibol es muy importante, y en el Colegio Las Viñas más aún todavía. Tenéis por las espaldas mucho... Sí, llevamos ya muchos años aquí insistiendo a los críos a que juegan a vóley, que se lo pasan muy bien, todo. Y bueno, ahora que ya tienen de referente al CAI y que es campeón, ya llevamos unos años siendo campeones, pues les está motivando un poquito más y están cada vez pues queriendo jugar un poco más a vóley. Sí. Normalmente los chicos tiran al fútbol, ¿no? Las chicas a lo mejor le pueden dar a lo mejor al No te tenis. creas, no te creas. Aquí, bueno, sí, los chicos juegan a fútbol, pero les dices que pueden hacer vóley y dicen, vale, pues las dos cosas. O sea, saben que a la larga el vóley les va a dar más cosas y más juego, más salidas, más amistades casi que el fútbol. Y es un deporte difícil, porque parece fácil, ¿no? Lo cogemos una bola, nos la pasamos a la red, ¿no? Para el que no entienda. No es fácil. Ten en cuenta que tienen que coordinar, porque eso son 6 jugadoras, tienen que hacer 3 toques y no es fácil ponerse de acuerdo para ver quién coge el balón, quién lo coloca. Y luego pues no es lo mismo coger un balón y darle patadas que coger los brazos, juntarlos, intentar recibir. Es más complicado. Imagino que estará contento el Colegio Las Viñas con todo. Sí. Aparte del CAI Voleibol, que ha sido campeón ahora de la Superliga, los equipos que salen de aquí son muy buenos también. Son muy buenos, son la base del CAI. Y muchísima gente de la que está aquí va a terminar jugando en los equipos bases del CAI. De hecho, ellos dos también juegan, que lo veréis ahora, están jugando en el juvenil del CAI, la entrenadora de las chicas también. Y muchos de los jugadores que ha habido en el CAI, pues, bueno, están en el CAI no, pero de base del CAI son de aquí del Colegio de Las Viñas, sí. Para jugar al voleibol también hay que tener altura. Me voy a poner entre los dos, Fernando y Jorge, que ya van con 18 años, 17, ya van cogiendo altura. Vosotros estáis jugando al voleibol desde hace cuántos años también, desde pequeñito. Yo desde los 9 años prácticamente. Desde que no levantabas casi un palmo del sueldo. Y realmente el voleibol, aparte es un deporte para vosotros, es parte de vuestra vida, imagino. Por supuesto, llevamos toda la vida, desde los 9 años, como he dicho, jugando a voleibol. Y siempre hemos estado viajando todos los años y prácticamente todos los momentos con los amigos han sido en viajes con voleibol, en partidos.
toda la vida. Da muchas satisfacciones por aquí, además vosotros más todavía porque jugáis también con el CAIC, ¿no? Cuando Sí. ellos se lesionan o tal, os suben. Sí, es una motivación especial para seguir entrenando y ver que las cosas a veces dan resultado. Y además jugar con gente así siempre aprendes más y te dan más ganas de seguir progresando. ¿Os veis jugando en el primer equipo? Sí, ¿no? Hay que trabajar. Hay que trabajar. Se me ríen. Bueno, pues yo creo que estos chicos van a seguir trabajando, como ellos dicen, y seguro que pronto los vemos lanzando pelotas en el primer equipo. Y arriba CAI. Ya lo han visto las futuras promesas del voleibol aragonés. Nosotros nos marchamos a publicidad, pero enseguida regresamos hasta ahí, hasta la Plaza de Toros de Torres de Berrellén, donde todavía queda mucho festejo taurino por delante. Hoy además la Feria de Andalucía de Zaragoza rinde homenaje a la tercera edad. Más de 500 personas disfrutan ya a esta hora de sevillanas, como ven, salve rocieras, fino y rebujito. También estaremos con ellos. Y seguimos muy pendientes del novillo que ayer se escapó de la Plaza de Toros de Lungares tras herir a 4 personas, una de ellas de gravedad. La Guardia Civil lo ha localizado, se lo hemos contado, sobre las 5 de la tarde a unos 10 kilómetros de la localidad vecina de Alfamén, aunque todavía sigue suelto y están intentando abatirlo. Aragón en Abierto está ahora mismo con el dispositivo organizado por la Guardia Civil y se lo contaremos en unos minutos. El novillo se llama Hortelano, pesa 400 kilos y tiene 3 años y medio. Enseguida les damos la última hora. A las que vuelven a ser madres, a las familias que de 400 hacen 1000, a los que su trabajo es buscar